Entonces, hoy vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Esta historia está despuesito de la historia de Noé y es una de las últimas historias antes de comenzar con el relato de Abraham, va a comenzar la historia de Israel. Y es la historia de Babel, la torre de Babel. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspida llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así las esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Esta historia está en medio de la historia de Noé y antes de comenzar a contar los descendientes de Sem y Taré, y antes de que llegue Abraham. Y esta historia está clavada en medio, y quiero tratar hoy de explicar por qué se encuentra ahí, algunas razones que le han dado algunos estudiosos de la Biblia de por qué se encuentra en esta posición. Es una historia extraña, y cómo entender esta historia de manera superficial podría traer a nuestra mente algunas ideas erróneas acerca de lo que Dios está haciendo acá y el propósito de esta historia para nosotros hoy en día. Bueno, primero hay que hablar del origen de las lenguas. Al parecer esta historia nos trata de contar el origen de los idiomas, ¿no? Parece ser algo bastante sencillo. Una gran pregunta que seguramente muchas personas tuvieron en su tiempo fue: ¿por qué hablamos distintos idiomas? ¿En qué momento derivamos en tantos lenguajes tan distintos y tan diversos? Los lingüistas de hecho han tratado de estudiar cómo los idiomas que tenemos hoy, por ejemplo, ir rastreando hacia atrás, que el español viene del español castellano del siglo XVI que vino acá, y no es igual el español que hablamos aquí que el que se habla en Chile o en Argentina. Hay palabras que van variando, y como somos países jóvenes las variaciones no son tantas, pero ya idiomas milenarios, no hablemos de una China, de un Egipto, de Irán, de los países europeos, de países que tienen mucho tiempo, pues los idiomas han cambiado. Nuestro idioma sabemos que tiene raíces pues de España, y España tiene raíces del Imperio Romano, y el Imperio Romano pues tendrá sus raíces en la península de Italia, y se puede rastrear. Pero al final, cuando los lingüistas tratan de trazar la historia, tienen dos teorías: que el origen de los idiomas puede tener dos formas: monogénesis o poligénesis. Bueno, al revés: monogénesis, poligénesis. La monogénesis es: en algún momento todos hablábamos lo mismo, muy similar a lo que dice acá Babel, y pues por la dispersión de la humanidad, conforme fueron pasando los años, las palabras se fueron cambiando y los idiomas fueron evolucionando por el contexto. Y el otro tema es la poligénesis: los idiomas y el habla se desarrollaron en diversos puntos, y pues como no tienen ninguna conexión unos con otros, entonces por eso hay idiomas que son tan distintos. Pero realmente cuando vamos a los idiomas, por ejemplo, hay muchas palabras que se encuentran en todos los idiomas. Hay muy pocas palabras que se encuentran en todos los idiomas, y algunas son palabras modernas que podrían ser por el tema de la tecnología o por el tema de los deportes. Por ejemplo, una de las pocas palabras que se encuentran en todos los idiomas es el fútbol, que es el deporte más grande del mundo, y cuando alguien anota es un gol. En cualquier idioma se dice un gol. Y lo pueden escribir de distintas maneras, y los japoneses lo escriben con una forma, los chinos de otra, los gringos le ponen una A, nosotros solo decimos gol, pero todos lo decimos igual, y un gol se entiende en todos lados, ¿sí? Pero hay palabras que no tienen nada que ver. De hecho, nuestro idioma tiene raíces con palabras árabes. Entonces, cuando estudian los idiomas, dicen: ¿por qué tenemos palabras árabes? Y en España dicen: a la Madrid, ¿no?
por qué Ala Madrid? Ala, ¿qué es eso? Alá. Alá, eso viene de Arabia. ¿Por qué en el español hay palabras árabes? Bueno, porque la península española estuvo conquistada 400, 500 años por árabes. Y muchas palabras las heredamos de ellos. Y ahí se mezclaron los idiomas y heredamos palabras. Entonces, a veces podría alguien de acá en algún futuro ir a Marruecos y darse cuenta de que alguna palabra es la misma con su español. Pero ¿por qué los marroquíes tienen una palabra igual a la nuestra? Claro, vivieron un tiempo en el lugar que después nos heredó el español. Entonces, puede ser que Génesis esté contando la historia a los israelitas de cómo surgieron todos los idiomas. Y es una explicación bastante sencilla, pero hoy quiero ir un poquito más allá de eso, porque esta historia no solamente puede tener esta razón. ¿Por qué esto está acá? Y antes de esto, hay que decir algo, que la historia, en una lectura superficial, hay una idea que podría estar en la historia que no tenemos que tenerla nosotros porque está muy equivocada. Entendiendo y leyendo la Torre de Babel, podría alguno entender que Dios se puso celoso o se molestó de que la humanidad trabajara en unidad, ¿no? Lo cual está bastante raro, ¿no? Dios no quiere que seamos unidos, porque el castigo fue para separarnos y que no nos entendiéramos. Ahora, justamente el castigo hay que entenderlo como un castigo. Y entender esta historia de esa manera pone en una posición complicada nuestro entendimiento acerca de Dios. Porque si Dios no quiere que seamos unidos, después van a haber oraciones, van a haber palabras de Jesús en donde Él quiere que seamos uno en Él. En donde, por ejemplo, habla sobre el cuerpo de Cristo, en donde cada uno como una parte del cuerpo de Cristo aporta algo, pero hay una unidad en donde somos parte de un pueblo, somos parte de una familia, somos parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, pero si Dios no quiere que trabajemos juntos, ¿qué sentido tiene la historia de Babel? Dios se molestó de que la humanidad trabajara unificada. Entonces, ¿las Naciones Unidas está mal? ¿No deberíamos estar haciendo eso? Claro. Entonces, una idea que podría surgir es la siguiente: lo bueno es lo uniforme y la diversidad es una maldición, ¿sí? Entonces, como lo bueno es ser todos iguales, hay que luchar por ser todos iguales, ¿no? Y esta idea permeó incluso nuestra cultura durante mucho tiempo, para que vean qué tan profundas y fuertes pueden ser las ideas. Venimos de una época, esto no siempre fue así, en donde del 1850 para acá nos quisieron poner uniformes a todos. Y había uniformes de colegio, uniformes en el trabajo, uniformes para todo. Porque tenemos que vernos iguales, ¿no? Al final empezaron los derechos humanos, todos somos iguales debajo del cielo. Entonces, uniformarnos, hay que vernos todos igual. Y para venir a la iglesia tienen que venir también todos igual. Empezaron a haber hasta códigos de vestimenta dentro de la iglesia. Y entonces ser diferente parece ser una maldición, ¿no? La diversidad es una maldición porque el que es diferente no se puede comunicar con el que está dentro de la uniformidad. Y esa es una idea peligrosa para la iglesia. Y vamos a entender un poquito. Pero para ir entendiendo la historia, quiero explicar algo acerca de una palabra, acerca de las historias del Génesis, principalmente antes de la historia de Abraham. Hay dos formas de interpretar las historias de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11. Una es una forma literal, o sea, decir, bueno, la creación sucedió en 7 días y en 7 días sucedió. Y no hay ninguna duda de que fue así. Pudo haber sido así. Y hay otra interpretación en donde dicen, bueno, esta es una historia que cuenta una explicación para una gente en un tiempo que no le podían explicar acerca de eras y de átomos y de cosas. Y pues realmente los días son pues eras largas de tiempo en donde Dios trató de condensar todo para explicarle a Moisés lo que había pasado en la historia. Entonces, no es de una historia literal, simplemente es, vamos a llamar, un mito, ¿no? Acerca de cómo suceden las historias. Y tal vez Adán y Eva no sucedieron, sino simple y sencillamente son figuras que representan a la humanidad antes de una caída y después la caída. Pero tal vez hubo muchos Adanes y muchas Evas que Dios creó por todo el planeta, ¿no? Entonces, hay dos formas de ver la historia, ¿sí? Entonces, tal vez cuando fuimos pequeños hemos tomado la Biblia, hemos leído de que esto solo puede ser literal. No necesariamente, principalmente de Génesis 1 a Génesis 11. Puede haber
lenguaje simbólico acerca de lo que está sucediendo ahí. Entonces, en los mitos, cuando nosotros leemos una historia que es interpretada como un mito, tienen que haber símbolos. Ahora, los símbolos no quiere decir que las cosas sucedieron de forma literal, pero la lección que se puede aprender acerca de esa historia sí es una verdad. O refleja algo del contexto en lo que la gente estaba viviendo en ese momento. Esta pintura que tenemos acá es sobre el mito de Ícaro. Ícaro, no sé si conocen la historia, es en los mitos griegos, un joven que está atrapado en un laberinto y se le ocurre, para escapar del laberinto, que son paredes y muros, que la única forma es volar. Entonces consigue unos pollos y les quita las plumas y cera, y se pega las plumas con cera y vuela. Pero emocionado de volar, empezó a volar más y más y más y más alto. Y su padre le dice en algún momento: hijo, no vueles tan alto porque te acercarás al sol, te quemará las alas y morirás. Ícaro no escucha la historia, no escucha la advertencia de su padre, se acerca al sol y efectivamente se le derriten las alas, cae y muere. Ahora, esta historia quiere decir que los griegos creían que pegándose a plumas de pollo con cera podían volar. No, es una historia que habla acerca de la soberbia y que tratar de ir más allá, ignorando todas las advertencias, tratar de acercarse a, por ejemplo, a ser una deidad o ir más allá, puede ser que uno salga lastimado en ese viaje y muera, ¿sí? Entonces, la lección es real, pero no necesariamente todo lo que sucede en la historia lo podemos tomar como literal. Y tomando en cuenta eso, quiero que hoy nos acerquemos a Babel de esa manera, tratando de explicar por qué está esa historia ahí y entendiendo algo acerca de ella. Tienen que entender también que la Biblia no se escribió en un momento solamente. Por ejemplo, nosotros, ustedes les han dicho, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y sí. Ahora, no estamos seguros si Moisés escribió las versiones finales que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Que tal vez hubo unas ediciones. Por ejemplo, de los evangelios sí tenemos claro que, por ejemplo, en Lucas alguien le agregó después un capítulo, igual en Marcos. O sea que Marcos escribió hasta tal punto y después, 200 años después, alguien le agregó un epílogo, un cierre, ¿no? Pero que estaba bien y que no contradecía nada, entonces lo dejaron. Pero eso ya no lo escribió Lucas o Marcos, sino simple y sencillamente alguien lo editó. Lo mismo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que más nos llegó a nosotros fidedignamente, se escribió durante el cautiverio en Babilonia. Es una versión conocida como la Septuaginta. Entonces, ese Antiguo Testamento lo escribieron los judíos en el cautiverio para preservar sus historias. Entonces, dicen, ¿por qué decidieron colocar esta historia de Babel? Algunos han dicho, esta historia no estaba en el texto original y fue agregada en este tiempo. Y vamos a entender algunas razones de por qué. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor en el siglo 6 a.C. Para ese tiempo Moisés ya se murió 800 años antes, ¿sí? La torre de la cual se habla en el capítulo 11 de Génesis se encontraba en una llanura de la tierra de Babilonia. La geografía que describe Génesis 11 está en ese lugar, donde estaba la ciudad de Babilonia. Número 3, Nabopolassar, esto es un personaje histórico, que es el papá de Nabucodonosor. Se tiene el registro histórico que construyó una torre de muchos pisos, los cuales eran conocidos como zigurat. Específicamente había uno muy especial que se llamaba el zigurat de Marduk, ¿sí? Ahora, vamos a agregar un poquito más. La gente conocía a esta torre como Etementaki o Etementaki, que significaba la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Y no sé yo ustedes, pero eso ya es demasiada coincidencia, ¿no? Sumamos a eso que había un mito babilónico famoso en esa época que se llamaba Enmerkar y el señor de Arata. Ahora, este mito babilónico, lo que cuenta esa historia, o la historia que contaban en Babilonia, era que había un rey que estaba construyendo una torre y los trabajadores no querían trabajar, no querían pagar los impuestos para construir la torre tampoco. Entonces el rey le confunde las lenguas a sus trabajadores
para castigarlos. Eso decía el mito de Enmercari, el señor de Arata. Es una historia y se parece mucho a lo que estamos leyendo en Génesis 11. Y por último, Babel es un juego de palabras doble. Primero, es como muy parecido a Babilonia, ¿no? Es como decir, nosotros le decimos a nuestro país Guate, de Guatemala. Y Babel pareciera ser una forma corta de Babilonia. Y no solo eso, la palabra Babel viene de un hebreo que se llama Balal, que es confundir, pero también de un babilonio, de una palabra babilonio que es Bab-el, la puerta de Dios. Algunos dicen que incluso esa torre que estaba ahí, en la parte de arriba, estaba pintada de azul para que se confundiera con el cielo, ¿sí? Porque ese era el propósito. Entonces tenemos todos estos elementos en Babilonia que temporalmente no quedan nada en Génesis 11 antes de la historia de Abraham, pero que los que al parecer quisieron incluir en esta historia lo hicieron a propósito. A mí me queda claro que Babel es Babilonia, ¿sí? Y que los judíos que están contando esta historia quieren decir algo acerca de lo que va a pasar en Babel, ¿sí? Y que están aprovechando un mito babilonio para contar una historia acerca de cómo esperan que actúe Dios en Babilonia. Ahora, aquí estoy hablando un poquito acerca de mito y diciendo, me estoy yendo por el lado de no ser literal. O sea, básicamente le estoy diciendo, tal vez esto no ocurrió literalmente, sino que ellos están contando algo. Y algunos han dicho, algunos estudiosos de la Biblia, que esta historia es como un panfleto de denuncia social ante los abusos del rey que está construyendo esta torre, recordándole que Dios puede intervenir en la historia para destruir sus planes y dándole esperanza a un pueblo de que Dios va a actuar de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí me queda claro que Babel es Babilonia. Para mí está claro de esa manera. Y también es un recordatorio para todo el pueblo de que Dios no se lava las manos, de que Dios está para salvar a su pueblo y que se va a acercar. Los israelitas conocían de Dios, pero en todas las ocasiones en que Dios se presentaba ante alguien, primero era Dios el que se acercaba. Y hay una visión de Jacob en donde él se duerme sobre una piedra y cuenta la historia en donde él sueña con una escalera que conectaba el cielo con la tierra y que él veía ángeles subir y bajar. Y tiene esa visión. Y para los israelitas siempre cuando Dios quería comunicarlo a la humanidad, lo hacía a través de una persona, pero era Dios revelándose acerca con los profetas, lo hizo con Moisés, lo hizo con Samuel. Nunca sucedía al revés, de la humanidad tratando de construir algo para ser como Dios o llegar con Él, ¿sí? Básicamente era Dios decía, yo me aparezco cuando y como yo quiera, y les digo con lo que yo quiera también, y me van conociendo ustedes poco a poco, ¿sí? Tenemos las revelaciones de la Biblia y yo quiero pensar que seguramente aparte de las que tenemos documentadas por escrito, probablemente Dios se haya revelado a otras personas en otras partes del mundo de las cuales no tenemos documentado, pero tenemos la historia del pueblo de Israel, pero Dios no se lava las manos. Y entonces, entendiendo esta historia, no como un evento literal, sino bajo este contexto en donde Babel es Babilonia, en donde hay un rey que está abusando del pueblo, en donde los israelitas están esclavizados, en donde hay un rey que también quiere ser como Dios, hacer una torre para llegar al cielo, y que también están contradiciendo esa orden que está en Génesis, donde Dios les dijo que llenaran la tierra, ¿sí? Porque Dios dijo llenar la tierra. Ellos dicen, ya no nos vamos a separar de aquí, aquí nos vamos a quedar en este pedacito de tierra. Básicamente el rey quería que todos los pueblos de la tierra se congregaran alrededor de la figura que él es, como rey soberano, ¿no? En este tiempo de Babel también surge el término rey de reyes y señor de señores. De hecho, algunos personajes históricos lo tuvieron. Alejandro Magno, cuando conquistó Babilonia, adoptó el rey de reyes, pero eso era Alejandro el Grande, el señor de señores. El César también adoptó el rey de reyes, porque era el emperador que gobernaba sobre otros reyes.
Que habían reyes pequeños como Herodes, que tenemos en la Biblia. Él era el rey de reyes. Y pues Jesús también va a adoptar ese término. Luego en un momento en los evangelios va a decir Jesús, rey de reyes, señor de señores, ¿no? Entonces, si entendemos la historia de esa forma, cambia un poquito cómo nosotros entendemos las acciones de Dios acerca de la torre, acerca del rey, acerca del pueblo que está reunido ahí. Porque si es en ese contexto, entonces las naciones que están trabajando por esa torre lo están haciendo a marcha forzada y están obligados a hablar un mismo idioma que no es el suyo. Están obligados a vestir de una manera que tal vez no es la suya, y están obligados a servir a un rey que pretende ser Dios, ¿sí? Y entonces cuando Dios interviene para confundir las lenguas en esa historia, ya no es una maldición, es la forma en cómo Dios libera al pueblo. Una forma de los escritores de decirle a los demás: no pierdan su idioma, no pierdan su lenguaje. No podemos unificarnos debajo de este rey. Tenemos que ser diferentes y dispersarnos, salir de aquí, ¿sí? Vamos a leer algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender un poquito esta parte. Vamos a Jeremías capítulo 50. Los profetas eran la forma en cómo Dios se comunicaba y hablaron cosas acerca de los reyes de Babilonia. Jeremías 50, versículo 22 y al 24 dice lo siguiente: ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Vamos al versículo 31 y 32 del mismo capítulo 50, que dice: he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Y hay otro pasaje en Isaías, capítulo 14, versículo 3 al 7 y 12 al 17, en donde los profetas están hablando acerca de este reino que se levantó con fuerza a gobernar naciones, a castigar al pueblo y a pues dominar muchos territorios. Isaías 14 del 3 al 7 dice así: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con fuego, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Regularmente hemos entendido este pasaje como otro personaje, ¿no? Pero está hablando del rey de Babilonia. Cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Un rey que quería llegar al cielo, que dice que quería estar junto a las estrellas del cielo y levantar su trono en las montañas. Suena muy parecido a un rey que está en Génesis 11 levantando una torre que conecte la tierra con el
el cielo. Y entonces me hace sentido. Si estos profetas están hablando de esta época, me hace sentido lo que está pasando en Génesis. Hay una nación que le dice que en algún momento habrá reposo y que van a pronunciar estas palabras contra ese rey, y que va a haber un Dios que va a actuar y que los va a liberar de esa opresión. Ahora, a nuestro tiempo la historia llega con mucho ruido, llega como con estática. Cuando ustedes conectan un televisor no tiene señal, se ve de esa manera, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues no había tantas conexiones por cable. Algunos todavía tal vez experimentaron el tener alguna señal por antena, y había que configurar la antena. No sé si mi hermano se acordará. Cuando íbamos en zona 15, la casa tenía una antena, que eran parecía un tendero de ropa, que se movían los hierros y agarraba la señal de los canales nacionales. Y cuando uno no agarraba nada de señal, se miraba así. Conforme iba agarrando señal, se podía ver algo al fondo de todo ese ruido que estaba ahí. Algo así es cuando nosotros nos acercamos a leer la Biblia con tantos años de distancia. Si no hay alguien que la explique, o si no le ponemos un poquito de análisis a lo que estamos leyendo, hay mucho ruido y mucha estática, y a veces es difícil ver lo que está sucediendo realmente, dónde está realmente la señal. Y para poder entender esta historia de la Torre de Babel y su lección, un lugar en donde fueron confundidas las lenguas, donde todos hablaban un solo lenguaje y fueron dispersados para seguir cumpliendo con lo que Dios le había dicho a la humanidad de llenar la tierra y sojuzgarla. Hay algo que le llaman un estudio intertextual, por llamarlo así, o referencias cruzadas, le dicen de alguna manera, que es agarrar un pasaje de la Biblia y ver con quiénes se relaciona en otro punto. Por ejemplo, Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, hay una construcción ahí. Juan, cuando inicia su evangelio, pone: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan, a propósito, utiliza las mismas palabras porque quiere que los judíos que lean eso entiendan que Jesús es Dios, y que ese en el principio quiere decir que Jesús estaba en ese principio del Génesis. Ahora, para nosotros entender todo eso es difícil, porque no somos judíos, porque no estamos en el mismo lugar y porque ha pasado mucho tiempo, pero todavía podemos hacerlo. Entonces, la historia de Babel tiene una conexión con Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, en donde sucede un evento similar, en donde Dios interviene y están involucradas las lenguas, los idiomas, el lenguaje, pero tiene algunos matices diferentes. Hechos 2, capítulo 1 al 13, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Ok, en Hechos sucede un evento que tiene ciertos matices o cierto aroma parecido a Babel, ¿no? Podríamos decir que Pentecostés es el nuevo Babel.
Soy un poquito raro decir eso tomando en cuenta que el contexto que tenemos de Babel es que fueron castigados. Pero vamos para allá. Pentecostés, está la iglesia iniciando, pero todos los que están iniciando la iglesia hablan arameo, son analfabetas y si mucho alguno hablará griego, que era el idioma más popular. Está difícil que se disperse por toda la tierra un evangelio que no tiene la capacidad de alcanzar otros idiomas, o al menos gente capacitada para hacerlo. Entonces Dios interviene y les da la capacidad a ellos de hablar el evangelio y ser entendidos por otras lenguas que están ahí, pero en lugar de confusión, que la hubo, hay entendimiento. En lugar de hacer que la gente se separe y se disperse, que lo van a hacer, porque cada uno va a regresar a su nación y probablemente ahora llevan el evangelio. Llevan una palabra que los va a unir a todos debajo de un rey y debajo de un señor que es Jesús. Pero hay una intervención de Dios que tiene que ver con los idiomas, al igual que en Babel. Y quiero pensar yo que al igual que en Babel, es Dios actuando para que su plan continúe, no necesariamente como un castigo. Ahora, en Babel hay un problema. Sí, se generaron todos los idiomas y entonces ahora nos cuesta comunicarnos. Uno de los problemas de nuestro país es que aunque la mayoría hablamos español, hay otros idiomas que hace difícil el lenguaje, y muchas veces para los gobernantes es difícil entablar conversaciones con aquellos pueblos en donde no hay quien les entienda, porque el idioma también implica ver el mundo diferente y pensar de una manera. Hay idiomas que están proclives, por ejemplo, a la filosofía. De hecho, el alemán, por ejemplo, es un idioma muy proclive a la filosofía por la forma en cómo construye las ideas. El español es muy romántico. Se escribe de mucho romanticismo en el español. El chino es muy práctico. El japonés, al parecer, se asocia mucho con la tecnología. El francés también es muy romántico, pero el francés se parece al español. Porque es una lengua romance, le llaman. Entonces, el idioma también influye como pensamos. No hay ninguna cosa que ustedes hayan pensado que no haya sido sin lenguaje. Y en Hechos, Dios, en vez de confundir y generar un problema, arregla la confusión y el problema que se había generado en Génesis. Ahora se puede predicar un evangelio acerca de un rey que los va a unificar a todos, pero sigue siendo necesario que se disperse por toda la tierra. En Dios también hay un tema ahí sobre la unidad, la uniformidad y la multiplicidad. Es importante estar unidos. Es muy importante estar unidos. De hecho, la iglesia de Cristo es una sola. Dios no tiene muchas iglesias. Todos estamos bajo el mismo regalo de gracia, que es la salvación en la cruz. Ahora, eso no quiere decir que todos seamos iguales. Somos distintos. Justin piensa diferente a Esteban, a Beri. Y qué bueno, tenemos habilidades diferentes, tenemos capacidades distintas, tenemos formas de entender el mundo diferente, tenemos metas diferentes. Y como la unidad es importante y no es necesario que seamos iguales, en la multiplicidad que podría ser nuestra capacidad de alcanzar a otros, de ir por otros en nuestros distintos ámbitos, hay personas que no pueden ser alcanzadas a menos que se acercara a alguien que se parezca. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un artista que está en el mundo secular, que está bien metido, no tiene nada que ver con la iglesia. Tal vez es muy difícil que lo alcance para el Señor, no sé, un arquitecto, ¿no? Si es un artista que está en la música, probablemente va a ser otro músico, ¿sí? El que va a llegar y tiene más posibilidades de acercarse a él y hablarle acerca de Dios, ¿sí? A veces los iguales son los que nos podemos relacionar y multiplicarnos.
pero somos diferentes, tenemos metas distintas y eso nos da fortaleza. Algo que es maravilloso en el cristianismo es que nosotros no estamos llamados, jóvenes, a pensar de la misma manera. Incluso les diría yo, aunque nuestros valores cristianos tengan un solo centro y un solo origen, y partamos de una misma palabra de Dios, para algunos van a ser más importantes unas cosas que otras. Y en esa diferencia hay valor. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros forma una parte del cuerpo de Cristo y que ninguna es menos honrosa que la otra, porque cumplimos una función, como las partes del cuerpo que cumplen una función. Entonces, hay un pensador cristiano que dijo la siguiente idea: el instinto del cristianismo es alegrarse de que Dios haya quebrado el universo en pequeños trozos, porque son trozos vivientes. Cada uno de ustedes es un pequeño trozo de ese universo que Dios quebró, que es distinto, que piensa diferente, que tiene talentos diferentes y que Dios les ha dado dones diferentes. Dios espera que seamos diferentes y en eso nos fortalecemos. Pero Dios espera que trabajemos juntos. No podemos decir por la historia de Babel que Dios se molesta cuando trabajamos unidos. Al contrario, es una historia que tiene otras connotaciones acerca del actuar de Dios para liberar un pueblo, acerca del actuar de Dios en un contexto específico, acerca del clamor de un pueblo de ser liberado en este tema de opresión por un rey, que a Israel le tocó muchas veces eso. Y vamos a ir a un pasaje en donde esta diversidad en el futuro la podemos ver también reflejada en cómo Dios espera que seamos diferentes. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 12. Hablaron los profetas de Isaías y Jeremías, probablemente antes de que le sucediera algo a Babilonia, que pues es un imperio que ya no está. Y en Apocalipsis nos va a hablar otra vez hacia lo que viene. Y dice algo acerca del cielo. Está Juan en la isla de Patmos hablando y describiendo acerca de estas visiones que está teniendo. Aquí ya vio a los 144,000 sellados y algunas cosas. Capítulo 7 del 9 dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos en ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué cosa bonita está pasando acá? Dice que Juan está observando a gente de todas las naciones. ¿Cómo supo eso? Pues seguramente había gente de todos colores, formas y tamaños, ¿no? Que los chinos, que los morenos, que los claros, que todo. Y los escucha hablar. Quisiéramos pensar que en el cielo todos vamos a hablar el mismo idioma. ¿Cuál? Saber. Pero miren, ni en el cielo. Al parecer, seguimos hablando distintos idiomas. Si ustedes han estado parados en un estadio, a menos a que esté una barra brava organizada cantando un cántico de los que ya se saben en los estadios, regularmente no se entiende nada de lo que la gente está gritando y alentando. Y de hecho ustedes escuchan en la televisión y solo se escucha el bullicio de la multitud gritando, ¿no? Ahora, Juan está escuchando una multitud, dice que no puede contar, alabando a Dios, pero Juan entiende perfectamente lo que están diciendo, a pesar de que están hablando en muchos idiomas, lo cual es increíble. Y me recuerda un poquito a estas otras historias.
que les acabo de contar. Ni en el cielo vamos a ser todos iguales y uniformes. Y nos van a poner el mismo uniforme a todos blanco con nuestras alitas. Seguramente vamos a seguir siendo diferentes, diversos, ¿no? Y vamos a tener peinados distintos y ya qué sé yo. Pero ni en el idioma. Dios no espera que seamos iguales. Y al final, la analogía que más puedo tomar yo de todo esto acerca de cómo funcionamos en la iglesia, la diversidad y la unidad, es como una gran orquesta, ¿sí? Imagínense que ustedes van a un concierto, ¿no? Y son 400 violines durante 3 horas. Después de un rato cansa, ¿no? O 300 flautas transversales, ¿no? Tal vez muy suavecitas, ¿no? Muy dulces. O un concierto de 3 horas de pura batería. Lujo, ¿ah? Después de un rato dice uno, ya no hay más riffs que hacer, o sea, ya estuvo, ¿no? En una orquesta cada uno tiene una función. Cada uno habla un lenguaje, cada uno tiene una forma de pensar, cada uno cumple con una parte. Y el director de la orquesta, con la capacidad de ejecutar, dirigir, escribir las armonías de los distintos argumentos, los instrumentos y los ritmos, genera una obra de arte. La iglesia viene a ser un poco eso. Somos distintos. Aquí hay piano, bajo, batería, violines. Este es todo un violín, va. Tantos. Y cada uno cumple una función dentro de lo que puede hacer adentro de la iglesia. Y en esa diversidad somos más fuertes. Ahora, no pretendo yo que sean iguales ni que piensen iguales. Aún en la junta directiva a veces nos toca que todos piensan diferentes. Están los planes del presidente, están los planes de alguien más, y van a haber ideas distintas de cómo se tiene que ejecutar. Y a nivel de jóvenes, somos una pequeña orquesta dentro de la iglesia. Somos como una pequeña división adentro de la orquesta grande, ¿no? Dios quiera que este año funcionemos como una bonita orquesta que se organiza, que se entona bien, que la gente al escucharle y verla se alegra de estar presente ante esa obra de arte. Y esa obra de arte solo funciona si es Dios el que va adelante. Si las cosas fueron como yo se las conté hoy acerca de Babel, Babilonia, y que los que escribieron el Antiguo Testamento agregaron esta parte porque estaban viviendo un tiempo de opresión, como un panfleto de esperanza, aún en los tiempos difíciles, el libertador, el salvador, el director, el rey es Dios. El que interviene es Dios. El que empuja sus planes para que se cumplan es Dios. Y disfrutemos ser parte de la orquesta. No somos los protagonistas tampoco, pero qué bonito compartir escenario con una multitud enorme que alaba a Dios, que le canta a Dios. No sé cómo vamos a hacer en el cielo para entendernos todos. Seguramente va a ser bonito. Nos cuesta entendernos nosotros en nuestro propio idioma a veces. Nos cuesta entendernos a nosotros en nuestras propias familias, que hablando el mismo idioma y viviendo en la misma casa, nos cuesta llegar a acuerdos. Seamos unidos en casa, seamos unidos en la iglesia, seamos unidos en el grupo de jóvenes. Dios no está en contra de la unidad. Dijo Jesús: yo oro para que ustedes sean uno, como yo con mi Padre soy uno. Dios quiere que seamos